el placer y el honor de poder presentaros a Consuelo Pérez Colodrero, que es musicóloga de la Universidad de Granada, que aparte profesora del conservatorio, creo recordar, y en la Universidad de Granada en concreto, ¿sí? Y pianista, si no recuerdo mal. Que va a hablarnos hoy de... Estamos encantados de tenerla aquí, ya sin más os dejo con... Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al señor director de la Biblioteca Pública de la ciudad. Como habrán visto, es un sitio realmente especial, nada más llegar, y solamente pues está agradecido de abrirnos sus puertas para complementar la semana de actividades que tiene la CISO, como ya todos la conocemos, en este primer encuentro después de tantísimo tiempo de preparativo, y me parecía algo fundamental que los músicos de la orquesta conocieran este lugar, y aún así que pudiéramos utilizarlo de manera activa, ¿no?, para las actividades de la orquesta. Y simplemente pues, el poder reiterar mi agradecimiento y el estar en contacto para las próximas actividades. No voy a extender mucho más, también agradecer a los miembros de la orquesta que han venido para acompañarnos en esta tarde, y voy a presentar brevemente a la profesora Consuelo Pérez Colodrero y a proceder a la conferencia. La profesora Consuelo Pérez Colodrero es profesora del Departamento de Historia y Ciencia de la Música de la Universidad de Granada. Tiene un currículum extensísimo, con algunas líneas de investigación que tienen que ver con cuestiones de identidad cultural, desde el punto de vista de Andalucía, y a partir de ahí se abren también otras líneas de investigación, como son la música de género, y mujeres compositoras, mujeres intérpretes, y aparte toda la cuestión de audiovisuales, que también tiene una línea muy interesante al respecto. A partir de ahí, nosotros concretamente llevamos muchísimos años trabajando en recuperación del patrimonio histórico musical, y que digamos que nos encantaría seguir incorporando a este nuevo. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas por la asistencia. El propósito de esta conferencia es hacer de alguna manera una introducción a lo que van ustedes a escuchar en la noche del sábado de parte de la orquesta, que es lo verdaderamente importante de toda esta semana. Como han dicho ya, algunas de las partes de las conferencias las iré traduciendo al inglés de manera mucho más breve, así que si de por sí yo estaba ya preocupada porque no me diera tiempo a hablar de todo lo que quería hablar, ahora es todavía más complicado. Así que les voy a pedir un favor. Hay una serie de cuestiones, ahora les explicaré cuáles van a ser los contenidos, que son más de naturaleza musical, otras más de naturaleza, vamos a decir, histórica. Cuando cualquiera de las dos partes le haga sentir ostensiblemente aburridos, por favor manifiéstenlo bostezando de manera descarada, moviéndose en la silla, porque si no, yo tengo facilidad para enrollarme en demasía, ¿de acuerdo? Así que sí, están ustedes invitados e invitadas desde ya a proceder, ¿de acuerdo? La idea es que pueda quedar un poco de tiempo al final también por si estuvieran interesados en lanzar alguna propuesta, alguna pregunta, alguna cuestión que pueda ser de interés. Si no, siempre después del concierto estoy siempre a su entera disposición. Bien. Les voy a intentar explicar, para empezar, cuál es la naturaleza del título. Las dos obras que vamos a escuchar están en tonalidad de La. Bien es cierto que el concierto dice que está en La menor, aunque termina en La mayor, y lo mismo ocurre con la sinfonía de Beethoven. Y es que la tonalidad de La tiene un significado especial en la historia de la música occidental. Hoy en día hemos olvidado esa característica por el sistema de afinación que empleamos, pero hay numerosos trabajos de investigación y numerosas evidencias en fuentes primarias que nos permiten, incluso si utilizamos un sistema de afinación distinto al actual, es decir, no el temperamento igual, sino el temperamento desigual, o incluso temperamentos anteriores, que nos permiten distinguir si una obra está escrita en una tonalidad o en otra, una diferencia de sonoridad. Y eso no pasó desapercibido para los compositores hasta bien entrado el siglo XIX. La tonalidad de La se podría decir que es la tonalidad del amor, particularmente cuando estamos hablando de La mayor. Y ustedes, si se fijan en cualquiera de las óperas de Mozart, verán que todas las declaraciones de amor que son reales y verídicas, es decir, que no es amor falseado, están en La mayor. Una obra amorosa de Così fan tutte, La ci darem la mano de Don Giovanni, etc. ¿De acuerdo? Y además no falla. Si el tenor, que generalmente suele ser el tenor, salvo el La ci darem la mano que la canta un barítono, canta en La mayor, ella cae. Es así, no hay más.
¿De acuerdo? De la misma manera existe toda una simbología relacionada con los instrumentos musicales. Es decir, que cuando un compositor, sobre todo en ópera, utiliza para acompañar a un cantante un determinado instrumento y no otro, es porque también hay una serie de significados culturales vinculados al mismo, ¿de acuerdo? De nuevo, esto hoy en día probablemente nos pasa desapercibido, pero para el público de la época, en la que recuerdo, no había televisión y la ópera era un divertimento bastante extendido, si no la ópera, cualquiera de sus otras variantes mucho más populares, pues esto era algo, pues como hoy saberse la alineación del Madrid, que todas nos la sabemos, todos nos la sabemos, ¿verdad que sí? Bueno, por esto. Bien, entonces la tonalidad de la mayor tiene una importancia notable para la hora de caracterizar las dos obras que vamos a escuchar. Y de la misma manera, las dos obras tienen una importante relación con la vida personal y profesional de los compositores. ¿Por qué? Porque en ambos casos la música está escrita en momentos especialmente felices de sus trayectorias vitales y porque además en ambos casos se produce una clara ruptura o hay una clara voluntad por reescribir el tipo de repertorio sobre el que se está haciendo música, es decir, tanto el concierto para piano como la propia sinfonía. Y ahora voy a hacer esta muy breve introducción en inglés. For no Spanish-speaking people, I was just justifying why we are using A major, like it was the title for my conference, written in A major, and I was just explaining that it's got a very clear meaning for music until 19th century, which is directly related to love. And I was also commenting that both pieces we are going to play on Saturday evening are deeply related to the composer's personal life. They were written in a very happy moment in both cases, and in fact they were also a very conscious rupture or breakouts with what was written before about like a piano concerto and symphony. So they both tried to rewrite, redefine these genres while writing these two pieces. It's all right? Good. So, ¿cómo voy a organizar la ponencia? Y a partir de ahora sí que voy a ir muy rápido. Lo lógico sería utilizar el orden del programa de concierto, es decir, primero hablar de Schumann y después hablar de Beethoven. Pero como cronológicamente en realidad tiene más sentido a la inversa, me van a permitir que eso, lo haga del revés. Voy a empezar hablándoles de Beethoven, después les hablaré de Schumann. ¿De acuerdo? En ambos casos me gustaría primero empezar con los aspectos históricos, digamos más de corte musicológico, contextual, cultural, y luego abordaré la parte musical. Esta quizá sea un poco pesada, un poco más densa, y como voy corta de tiempo la voy a hacer más corta de lo que quizá pueda en algún momento permitir su perfecta comprensión, no por carencia de ustedes, sino mía. Entonces, si en algún momento hay algo que no esté meridianamente claro, por favor, interrúmpanme. ¿De acuerdo? Bien. Haré una muy breve recapitulación al final y si me da tiempo le ofreceré, esto es de efecto profesional, soy musicóloga, todo el mundo tiene defecto, el mío es que lo soy, alguna referencia bibliográfica por si ustedes incluso les llegara a gustar la conferencia y dijeran, oye, yo quiero leer más sobre esto. Entonces me atrevo a invitarle a alguna lectura. ¿De acuerdo? En la pantalla tienen ustedes dos imágenes que están íntimamente relacionadas con el momento en el que la sinfonía fue escrita. Ven ustedes aquí, me voy a poner de pie. Este evidentemente es Beethoven, todos los reconocemos. Quizá el resto de personajes no, que son igualmente importantes. Este es Goethe, con quien coincidió en el lugar en el que se escribió la sinfonía, que fue el balneario de Teplitz. Y aquí tienen ustedes a los emperadores. Si se dan cuenta, Beethoven estaban paseando juntos Goethe y Beethoven, que desarrollaron una interesante amistad, y cuando se encontraron en el balneario, en la ciudad, con los emperadores, Beethoven pasó de largo. Él iba ensimismado en sus cosas. Fue Goethe quien paró y estuvo saludando nada más y nada menos que a los más altos representantes de la estructura de poder de aquel entonces. Para que vean ustedes cómo se las gastaba el compositor. Y aquí tienen ustedes una pieza manuscrita de Beethoven, que no tiene nada que ver con la sinfonía en primera instancia, porque es una pieza, verán ustedes, una canción popular para voz y piano, pero que sí que lo está en realidad, ¿de acuerdo? For my dear English-speaking colleagues, this is a drawing about, you can see Beethoven, and this is Goethe, this is the emperor of Austria nowadays, and they just meet them, and Beethoven just walk out. Just didn't realize they were there, and it was Goethe who just politely meet them and just say hello and all those things. And here you can see a folkloric song, folk song for voice and piano,
that was written by Beethoven, was arranged by Beethoven, has got a lot to do with the symphony we're just going to speak about. Bien, desde el punto de vista histórico, ¿qué podríamos mencionar? Ya he adelantado algunos aspectos. ¿Qué estaba escribiendo Beethoven en este momento, en el verano de 1811, cuando esta sinfonía ve la luz? Ya les he dicho que estaba en Teplitz, tomando agua, que era algo muy frecuente en aquel momento para casi cualquier dolencia, la melancolía, que en aquel momento también se decía. Escribió algo de música incidental, es decir, música para escena. Les recuerdo que Beethoven no escribió nada más que una ópera. Cuando la ópera era el repertorio que daba dinero y que daba posición, él escogió la música instrumental. Hay muy pocos casos previos a él, Corel y alguno más que por ahí se despista. Y estaba escribiendo no solamente la octava sinfonía, cuyos bocetos llevó allí y terminó, sino que ya en los cuadernos de conversación encontramos que estaba abocetando la octava y que fíjense que estamos en 1811 y que quedan 20 años largos, ya estaba empezando a escribir la novena. Fíjense que hay un texto en alemán puesto, Freude Gott Funkeltochter aus Elysium, el comienzo de la parte que empieza cantando el bajo, justamente en el último movimiento de esta sinfonía coral, ya lo tiene escrito, ya está trasladando el texto de Schiller a su cuaderno para trabajar sobre él, para estudiarlo. Encontramos también algo de los esbozos melódicos, es decir, algo del tema principal, empieza a trabajar sobre el tema, porque al contrario de lo que ocurría con Mozart, que tenía una felicísima imaginación y que prácticamente escribía pasando a limpio lo que estaba en su cabeza. Hay muchas anécdotas al respecto, pero no hay tiempo. A Beethoven le costaba parir, él estaba procesando continuamente la música. Y de hecho, este mismo tema de la novena sinfonía, seguro que conocen ustedes que está por una fantasía coral por ahí para piano y orquesta, y que está escrito también bastante tiempo antes. Es decir, que es un proceso completamente distinto que además le atormentaba, porque él quería ser como Mozart de alguna forma, ¿de acuerdo? Incluso en estos cuadernos de conversaciones ya registra que está escribiendo una sinfonía en re menor, es decir, la novena. Así de dilatado el proceso creativo en este compositor, ¿de acuerdo? En este momento, además, sabemos que se escribe la carta a la amada inmortal. Sé que hay muchas películas que dicen que no sabemos quién es esta señora, que está todo... No, igual que sabemos perfectamente lo que ocurrió con la muerte de Mozart, no tiene nada que ver la película Amadeus, por favor, bórrenla desde el punto de vista musicológico de su cabeza. Sí que parece que está bastante claro que la amada inmortal, cuya carta tienen ustedes aquí, el manuscrito, era Antonin Brentano. Eso es lo que dice Solomon, que es uno de los grandes investigadores sobre Beethoven, una de las máximas autoridades, y todavía no se ha refutado científicamente bien lo que él expuso. Entonces, la carta simplemente dice 6 de julio, y a lo largo de la vida de Beethoven solamente están estos años que ven en pantalla, en los que el día 6 de julio coincidiera que fuera lunes, que es lo que pone la carta. Y de todos los años solamente puede ser 1812, es decir, que está escribiendo, en este momento es cuando tiene este idilio maravilloso con Antonin Brentano, que era una mujer extraordinariamente cosmopolita, era una mecena, pero debido a las diferencias de clase social, que en aquel momento todavía eran extremadamente importantes, no pudo evidentemente aquello cristalizar en una relación, y de hecho, después de que se rompiera toda relación entre ellos, él entró en una depresión auténticamente lacerante, que lo postró bastante tiempo desde el punto de vista emocional y personal. De la misma manera, en este momento está escribiendo, y ahí es donde está la partitura que tienen ustedes también en la diapositiva de presentación, una serie de arreglos de canciones escocesas, no necesariamente centroeuropeas, para este señor Thomson, que era un edimburgués en aquel momento. Piensan ustedes que es el romanticismo de Herder, de Goethe, en el que lo popular tiene una extraordinaria importancia. Y están transcribiendo música popular para llevarla al salón, que es donde se difunde, era como la radio del momento, ¿de acuerdo? Y Beethoven toma estas piezas populares y las arregla para voz y piano, o para varias voces y piano, para voz, violín y piano, es decir, para distintas combinaciones que la música, que los burgueses del momento pudieran hacer sonar en sus casas, porque, repito, no había tele, no había tocadiscos, la música que se escuchaba es la música que se hacía, por eso todo el mundo estudiaba música, todo el mundo que se lo podía permitir. ¿De acuerdo? ¿Y qué importancia tiene esto? Pues es extraordinaria. ¿Por qué? Porque siempre que Beethoven se dedicó a este tipo de actividades, gana mucho en su estilo melódico. Y eso en un compositor que parecía tener problemas para poner música al texto, que le costó parir una ópera, es extraordinariamente importante, sobre todo cuando el fruto es algo tan extraordinario como la sinfonía que tenemos entre manos. Bien, again, we'll just repeat very briefly a few ideas. I was saying that the symphony was written in Teplitz, as I just mentioned before, and he was writing at the same time the 8th symphony, and he was
just already starting to write several ideas for his 9th symphony. He's got the Schiller's text and the main melodic ideas just written in his conversation notes, you know, that we preserve. And at the same time, this was a very happy time for him because it was written, he was in love with his immortal beloved, which we finally found out who he was. She was. It was Antonin Brentano, and in the end, you know, the relationship didn't come to a happy ending, and Beethoven was, in the end, fallen into a very deep depression. And another idea I was just commenting on is that he was writing and arranging some folkloric songs, as I mentioned before, and I was just underlying how important that is for his melodic style, as Beethoven seemed to have problems to put music into words, or put words into music. Maybe because of his deafness, I don't know. But it seems clear that while he was just doing these enrichments for piano and voice, or piano and violin, or whatever, his melodic style was just gaining a lot, and that seems to be very clear to have an influence on the symphony we're just talking about. All right. Then, ¿cuándo fue estrenada? Solamente voy a comentar un par de aspectos. Lo más interesante es que en un contexto en el que la música sinfónica quizá no se entendía cabalmente, ni siquiera en Centro Europa, solamente la prensa muy especializada, círculos muy cerrados, la sinfonía fue todo un éxito, porque fue muy rápidamente reconocida como una sinfonía, y esto es muy raro en Beethoven, asequible y con un estilo melódico extraordinariamente bello. De hecho, desde muy pronto se desgajó el segundo movimiento para integrarse en el repertorio de manera aislada. Se estrenó junto con su Batalla de Wellington, que es una pieza muy de fuegos artificiales, porque tuvo que ver con un concierto benéfico con motivo de la guerra. Lo más interesante es que participaron en el estreno, que sabemos la fecha, sabemos, no tengo tiempo de comentar, pero sepan ustedes que es deliciosa, una colección de anécdotas deliciosa. Tuvo un séquito de compositores y de músicos extraordinariamente famosos, la creme de la crema auténticamente del momento. Salieri, que es el malo de la película de Amadeus, seguro que lo conocen ustedes, un compositor absolutamente extraordinario, un magnífico operista. Moscheles, Hummel, que era pianista, tienen ustedes Dragonetti, que era un contrabajista pasmoso, era como el Paganini del contrabajo, y además, por lo visto, también se las llevaba de calle, igual que Paganini, que Liszt, en fin. Fue un estreno muy notable. Me interesa esta cuestión del éxito, que la crítica contemporánea rápidamente reconoce la valía de la pieza. Como les decía, parece ser que es Berlioz el responsable de que el segundo movimiento que ahora comentaré se desgaje de la sinfonía y se interprete en solitario, aunque luego se ha vuelto a reinsertar en la sinfonía. Wagner, que es un profundo estudioso de la música de Beethoven, la reconocía como la apoteosis de la danza. Y ahora sí, no me resisto a comentar una anécdota. Saben ustedes que Wagner estaba emparentado con Liszt porque se casó con su hija. Hay ahí un lío de falda extraordinario que no vamos a comentar porque somos gente muy elevada, pero que lo del salsa rosa se queda, y lo del tomate muy por debajo de la enjundia que tiene la cuestión de la relación de Wagner con la hija de Liszt. Pero bueno, lo interesante es que ustedes imagínense que están emparentados con Liszt, que es probablemente, seguro, el mejor pianista de la segunda mitad del siglo XIX, y que además se encargó de hacer la reducción para piano de todas las sinfonías de Beethoven para promocionar la obra del compositor en este periodo en el que a él le tocó vivir. Pues existe la anécdota, que si no es real merece serlo, de que precisamente merece este carácter dancístico de baile tan exultante, tan extrovertido que tiene la pieza, por este momento feliz en el que fue escrita, de que Wagner la bailó entera mientras Liszt la tocaba al piano. Ustedes imagínense el cuadro que no dice nada de lo que pudiera haber hecho Camarón con Paco de Lucía en cualquier lado. Bien. Como ven ustedes que hay algunos extractos de la crítica, saludando muy alegremente, muy felizmente la sinfonía. Que ha continuado hasta nuestros días. De hecho, es una de las piezas que más se programa de la sinfonía, de las más amables, precisamente porque llega muy pronto al público. Again, about the symphony reception, I was commenting about the date it was first heard in the context of a benefic concert for the Napoleonic army, that's it, against the Napoleonic army, I mean. And it was very soon accepted by the public that recognized immediately the quality of the melodic line, and it was an easy symphony to be heard compared to imagine the third, the fifth, or whatever, all right? And I was just mentioning a few of the persons, the people, composers and musicians that participated in the first
hearing of the symphony, it was Salieri or Hummel and loads of them, and then again about how you've got here brief excerpts of what the press said about the symphony. It was again an immediate success. That was all. All right. Well, desde el punto de vista de los aspectos constructivos, perdón, había cambiado el tipo de letra porque este creo que se lee peor. Me gustaría solamente destacar que aquí, y es la cuestión que le había mencionado al principio, que hay una ruptura con el estilo previo al compositor. Beethoven hasta la sexta sinfonía está dentro de lo que llamamos el estilo heroico, un periodo central de su vida que podríamos definir casi como titánico, en el que él es consciente a partir de la segunda sinfonía de que se está quedando sordo y de que no solamente no va a mejorar, sino de que va a ir a peor, que es irreversible. Él estuvo tomando, bueno, hasta corriente eléctrica, imagínense ustedes, hizo de todo. Y fue un momento en el que él se sobrepuso a esa adversidad, y su música lo refleja. Piensen ustedes en la quinta sinfonía, piensen ustedes en la tercera, que se llama de hecho heroica, ¿de acuerdo? Aunque por otras razones también. Bien, pero a partir de la séptima él de nuevo es consciente de que está abrazando un nuevo estilo, el estilo que lo va a conducir hacia la novena, que es la cumbre de la escritura sinfónica de todo el siglo XVIII y XIX. Y esto es relevante, porque no se trata de algo a lo que se llega por azar, sino que el propio compositor quiere darle una vuelta de tuerca a lo que él viene haciendo. Más allá de los convencionalismos, más allá de que sepa que va a gustar o no, él escribe porque tiene una fuerte convicción, porque tiene un fuerte compromiso con lo que está haciendo. Él, cuando se estaba quedando sordo, no se suicidó, y ahí está el testamento de Heiligenstadt, porque decía que él se debía a su arte, y que quería perfeccionarse a sí mismo y a los demás a través del arte y concretamente a través de la música. Es un lenguaje de superación que va más allá de cualquier frontera y de cualquier época, y del que creo que quizás todos y todas podríamos aprender. Bien, desde el punto de vista constructivo me voy a detener a dar solamente una pauta técnica, porque voy muy mal de tiempo. Tanto en esta sinfonía como en el concierto verán que yo en ocasiones voy a hablar de la forma sonata. Eso es una receta. Los músicos saben perfectamente lo que es, así que ustedes pueden hacer oídos sordos. Para las personas que estén familiarizadas con la música de arte, pero que no hayan estudiado música desde el punto de vista académico, solamente un par de apuntes. Porque creo que en conocer lo que es y ver cómo lo hace Beethoven y cómo lo hace luego Schumann, reside mucho del valor que tiene este concierto y de esas novedades que yo les comento que han practicado la obra. Una forma sonata es una receta, igual que la que utilizamos en la cocina, de manera que si a alguno le dicen vamos a comer lentejas, uno no se espera encontrar boquerones en vinagre dentro del plato, ¿verdad que no? Uno puede decir, bueno, le pone más pimiento, le pone menos, a mí me gusta con chorizo, no, yo prefiero el tocino ibérico, en fin, que puede haber variantes, pero todo el mundo sabe que tiene que haber una serie de cosas. Su laurel, su ajo, su cebolla, su pimiento, etc., ¿verdad? Pero luego cada uno tiene una manera de aproximarse a hacer las lentejas. Una forma sonata es algo parecido, es una receta. Lo que ocurre es que en la manera en la que cada compositor se aproxima a ella nos está diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque igual que en la alta cocina, cuando a uno le presentan unas lentejas y son capaces, el cocinero es capaz de introducir algún elemento que inicialmente no esperábamos, pero el plato sabe bien, uno se sorprende, reconoce el plato, pero disfruta porque ha visto algo distinto, ha paladeado algo distinto. Igual ocurre con la forma sonata, con cualquier forma, con cualquier estructura, ¿vale? Entonces, una forma sonata arquetípica, el modelo, cuando decir forma sonata, receta para una forma sonata, cógete un puchero, cógete su partitura en blanco. ¿Qué es lo primero que hay que saber? En una forma sonata hay 3 partes, porque es una forma que nace en el 18, es kantiana, es lógica pura, es el contrato social de Rousseau además, ¿vale? Tenemos una sección inicial, una sección central y una sección final, ¿vale? Como la primera y la última se van a aparecer, le vamos a poner la misma letra, A. Los músicos somos de letras sencillas, somos gente divide y vencerá, la baja de Hoffmann, ¿vale? A. Y como en medio hay algo distinto, le llamamos B. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cuál es la forma? A, B, A. Una cosa, algo distinto y una cosa, ¿vale? La misma del principio. ¿Qué es lo interesante? Pues luego qué contenido hay dentro de cada una de esas secciones, ¿vale? En esa primera sección A, que llamamos exposición, se exponen, se presentan 2 ideas, y aquí es donde entra Rousseau.
contrato social. Ya saben ustedes que organiza la sociedad, hombres, mujeres, todos somos, esto es siempre son binomios. Noche y día, mañana, tarde, bueno, malo, alto, bajo, negro, blanco, rojo, azul, lo que ustedes quieran. Hombre, mujer, extrovertido, introvertida, exterior, interior, es decir, la sociedad tal y conforme la conocemos con todos los estereotipos de género, ¿vale? Pues eso está dentro de la forma sonata. ¿Por qué? Porque hay un primer tema que siempre se ha definido además como masculino. Hoy en día sería impensable decir eso por una cuestión de evolución lógica, ¿no? Pero masculino y por tanto, ¿cómo es? Rítmico, aseverativo, ¿vale? En la tonalidad principal. Y luego hay otro segundo motivo, que es su opuesto. Si el primero era masculino y es rítmico, el segundo ¿cómo es? Femenino y melódico, ¿vale? Son dos temas contrapuestos. Bueno, pues eso es lo que ocurre en la exposición. Su mensaje principal, su intención principal es presentar esas dos ideas y que se reconozcan. Y para que se reconozcan los compositores, sobre todo el tema A, que es el importante porque es el masculino, piensen ustedes en Rousseau, con mentalidad del 18, ¿qué es lo que hace? Siempre se escucha dos veces, no hay más. ¿Para qué? Para que haya más retentiva, ¿vale? En la sección central lo que ocurre es una pugna, un debate entre esos dos temas, una lucha, ¿de acuerdo? Entre hombre y mujer. ¿Le suena, verdad? Siempre gana el tema A, la mayor parte de las veces gana el tema A, vamos a decirlo, porque es el masculino, de nuevo, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y en la reexposición se nos vuelven a presentar esos dos temas, pero ya sin conflicto, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos interesa es ver cómo se construyen los temas, cómo debaten entre sí y cómo luego se vuelven a presentar. Es una estructura que llamamos tripartita en tres partes y bitemática porque hay dos temas, ¿vale? Esta es la receta de las lentejas tradicionales. Y ahora hay que ver lo que hacen estos señores, ¿vale? Entonces, tenemos un primer movimiento de la sinfonía que presenta una introducción. Y en la introducción ya vamos a tener una serie de materiales fácilmente reconocibles. Hay un tema que es una especie de coral, que es como empieza. La, mi, do, fa, y van a ustedes a reconocer muy rápidamente que hay también hay una introducción que lo que hace es construir en tensión el movimiento y presentarlo con una serie de escalas en diferentes registros de las cuerdas y luego se nos presenta un tema generalmente con el clarinete y el fagote. Fa, sol, fa, mi, sol, sol, do, sol, sol, fa, que es la parte ya lírica, ya estamos entrando en ese Beethoven que estamos comentando, emocional, feliz, ¿de acuerdo? Pero la parte importante no es esta. La parte importante de esta sinfonía, que entra con esta maravillosa introducción que nos hace respirar y decir aquí va a pasar algo bueno, llega cuando se presenta la parte fundamental del movimiento y aquí todo queda subsumido y avasallado por el tema A. ¿Por qué? Verán ustedes que en un determinado momento hay una forma sonata, tal y como yo le he explicado, pero aquí lo importante es el tema A, porque aquí ya empieza el ritmo de danza. Verán ustedes que empieza pa, pipa, pa, pipa, pa, pipa, pa, pipa, y empieza y se presenta un primer tema, lo presenta el oboe, y aquí parece que esto, bueno, está bien. Pam, piripam, pariram, parim, pam, piraparim. Y de pronto la orquesta, una escala maravillosa, un crescendo, y entonces llega toda la orquesta y esto ya es una giga titánica, que es como en ocasiones se ha definido este movimiento, y verán ustedes que ustedes no van a poder, y no harían mal en hacerlo, contonearse en su asiento, porque es pam, y es absolutamente exultante y maravilloso. Y verán ustedes que esta sensación positiva, evidentemente va a haber esta sección de conflicto que les comento y tal, les va a recorrer por entero durante todo el movimiento. Es absolutamente fantástico, porque quizás es completamente inesperado en un compositor como Beethoven. Commenting on the first movement, I'm sorry you just left everything else behind. I was just commenting on how it was built. I was just presenting how a sonata form was built as a recipe, all right? And I was just commenting on how, on the first movement, we can find an introduction with the choral at the beginning, then the scales you play, and finally how the rhythm is introduced, this dotted rhythm is introduced, and finally with a crescendo, you just present the theme with a fortissimo, and there's just fun and party and dancing for all the movements. This very high feeling all through the first movement, all right? Sigue a continuación el movimiento que yo les decía que se había desgajado del repertorio y que se había consagrado como una pieza a solo. Y llama la atención que lo sea
porque no responde en buena medida a todo lo que yo les vengo diciendo que es esta sinfonía, porque en muchos sentidos se podría considerar este segundo movimiento, quizá Irene, que es la directora musical, tiene una visión diferente, pero por lo que yo he escuchado en el ensayo, aunque es muy comedido, creo que coincidimos en el grueso, es una marcha fúnebre. Es una marcha fúnebre que de nuevo se construye sobre dos ideas melódicas, en un ostinato, y que además va alternando diferentes secciones, gracias a Dios, que nos dejan respirar. Me explico. Esta pieza está en modo menor. Eso siempre nos invita a algo más retrospectivo, más interior. Siempre parece que el modo menor es más oscuro, ¿vale? Empieza con un acorde que podríamos llamar ominoso, que de alguna manera es fuerte y rápidamente decrece. Pongo la imagen de partitura. Y uno le llama la atención porque da una sensación, por cómo está orquestado, de inestabilidad, de cierto como dolor, de un presagio malo, ¿de acuerdo? Inmediatamente empieza la primera sección. Verán ustedes que hay dos temas y que se van organizando, lo tienen al final de la diapositiva, 5 secciones, ¿vale? Pero trabajando únicamente con estas dos ideas, alternando modo mayor y modo menor. El modo mayor es el que nos da un poquito de respiro. Lo fascinante, sobre todo para mí, cómo Beethoven orquesta esta primera sección, porque empieza con los contrabajos, las violas, los violonchelos, con el tema en pianísimo, en el registro grave, pam, 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 pam. Y desde el primer momento yo creo que cualquier persona sensible, como cualquiera de los que estamos aquí, se queda sin respiración. Yo tengo siempre la sensación, cuando llega al final de esta primera sección, de que me estoy ahogando. Me cuesta mucho contener las lágrimas, por más comedida que sea la interpretación, porque es verdaderamente asfixiante. La sensación, no sé si, ojalá que no, ustedes alguna vez han tenido una pena tan honda de esas que prácticamente no deja llorar, del dolor tan grande que se siente. Pues es algo así, es como una opresión en el pecho, y así está escrito. Verán ustedes, este primer tema, que es el que presenta el ostinato, pam, 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 pam. ¿Se dan ustedes cuenta que rítmicamente es muy controlado, muy comedido? Se contrarresta con un segundo tema, lo tienen ustedes en la parte de abajo, un poco más lírico. Pam, pam, tariram, taritiram, pam, 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 param, pam. Y de nuevo fíjense ustedes, una persona como yo que no es cantante, lo puede cantar y puede uno sentir ese cierto desgarro, ¿no? Entonces, simplemente quédense con eso. Aquí van a sufrir un poco. Pero también les digo que el movimiento está tan extraordinariamente bien escrito, está tan bien orquestado, están tan bien trabajados los temas, presentados de diferente manera, que aunque vean ustedes que perennemente está escuchándose los mismos materiales, luego termina uno con una sensación dulce. Y yo todavía no sé cómo eso puede ser. Probablemente porque Beethoven es un genio y yo no, y no llego a alcanzar a entenderlo. Pero es una absoluta delicia este segundo movimiento. Si seguimos trabajando y avanzando, esto es una de las orquestaciones, bueno, ni que decir tiene, esto no es una partitura para orquesta, es la reducción que hizo Liszt de la sinfonía, porque si no, es que no cabe, ¿vale? Si seguimos avanzando, porque vamos muy mal, sorry, I was just speaking about the second movement, just spoke about the two themes that you can find and how it is constructed as a progression, like a theme with variations, in fact, and with 5 sections, and how these two themes are really, for me, they are oppressive. I feel like I can breathe after the first section because it is written as a funeral march, all right? And we're just commenting and coming around these ideas for a while, all right? Si seguimos con el presto, que es el movimiento central, ya en la segunda sinfonía Beethoven sustituye el minueto por un scherzo, que es una pieza que quiere ser alegre, danzarina. Scherzo quiere decir jugar, juego. Y en una sinfonía que hemos definido en las palabras de Wagner como la apoteosis de la danza, pues imagínense ustedes dónde puede llevarnos esto. Después de unos acordes iniciales que tenemos, papín, papá, empiezan los instrumentos de doble caña, y volvemos a tener, como tenemos además un ritmo ternario, les recuerdo, el ritmo de un vals. Un ritmo ternario para cualquiera es un ritmo de danza, ¿de acuerdo? Inmediatamente de nuevo entramos en este carácter que estamos mencionando, vinculado con lo dancístico, con el carácter positivo, exterior, ¿de acuerdo? Más interesante aún que ese scherzo es el trío que hay en el centro, que además se repite en todas ocasiones, que es un procedimiento que ya Beethoven había puesto en práctica con anterioridad en la cuarta sinfonía, en un cuarteto, el Opus 59, ¿de acuerdo?
Es interesante porque encontramos una sección, el trío se contrapone siempre al scherzo, tiene un carácter un poco más íntimo. Trío viene de que originalmente se orquestaba para 3 instrumentos tan solo, es decir, es como si escucháramos una capilla dentro de la orquesta, ¿vale? Y en este caso es particularmente interesante porque tenemos un bordón arriba que se mantiene, que da una sensación de estabilidad, nos mantiene la sonoridad y nos envuelve. Y luego sobre eso tenemos un conjunto extraordinariamente bien planteado de instrumentos que lleva la melodía principal. Además que está sincopada. Y de alguna manera, a mí personalmente por lo menos me recuerda el carácter de la pastoral, porque es ciertamente bucólico, es muy especial, tiene una sonoridad muy bella, pero de nuevo, no porque yo lo diga, espero que ustedes lo corroboren, es por el extraordinario trabajo de orquestación, está todo extraordinariamente pensado, que parezca que es algo fácil, sencillo, si se pasan por los ensayos verán además que no lo es de tocar, ni muchísimo menos, pero funciona verdaderamente bien. Y volvemos llegamos al último movimiento que remata de manera extraordinariamente briosa este magnífico conjunto, porque siempre los últimos movimientos invitan a la alegría general, invitan al aplauso, invitan a salir con un estado de ánimo alto, y en esta sinfonía aún más. Toby, que de nuevo es otro de los grandes musicólogos que investigan sobre Beethoven, tiene un volumen absolutamente extraordinario analizando la totalidad de sus sinfonías, habla de furia báquica. Es decir, que aquí prepárense ustedes para una extraordinaria buena dosis de energía y de sección dancística. Otros compositores lo han comentado, pero lo que más me interesa es relacionarlo con lo que yo les venía comentando al principio de las canciones que Beethoven musicaba para Thompson. Si ven ustedes arriba, sobre todo los que lean música, mis queridos compañeros de la orquesta, lo que hay arriba es la pieza original de Thompson. Eso es una canción escocesa, una de las que Beethoven arregló para Thompson, para esta colección de danza. Y fíjense, abajo está escrita la línea principal de los violines del cuarto movimiento. Evidentemente, cambien ustedes el metro, sigue siendo binario, pero de subdivisión binaria, no de ternaria. Añaden ustedes lo de forzandi a contratiempo, como suele ser el caso de Beethoven. Cambien ustedes la figuración y añaden algo de articulación. Parece fácil, ¿no? Pero bueno, hay bastantes cambios, ¿no? Pero la idea, melódicamente es lo mismo, pero solamente que hay que añadirle el estilo binario. Entonces, es que está ahí. Y de nuevo, aquí hay que destacar la capacidad que tenía Beethoven de tomar material preexistente de lo que escuchaba, él, saben ustedes que paseaba mucho, le libraba de sus tormentos, para llevarlo a la música de arte quintaesenciado, perfeccionado, de manera que aquí, si yo no le hubiera dicho que esto era una danza escocesa, ustedes lo hubieran escuchado y hubieran dicho báquica, furia báquica, como decía Toby, carácter dancístico, alegría, me encanta, salgo queriéndome comer el mundo. Y de la misma manera, si yo le digo que en la Opus 110 hay una canción de cómo matar cerdo, tampoco se lo imagina uno cuando uno escucha un la bemol mayor. En fin, esto es así. Maravilla de ser un genio de la composición. Speaking about the third and fourth movements, you had me trying to sing. I was just underlying the melodic character of the scherzo and how the contrast that it is built with the trio, the upper note is sustained just all along the movement, and how the orchestrations for me means like a bucolic landscape. It reminds me of the Sixth Symphony. And for the presto, I was just commenting, just coming back. Up here you have, this is the folk song, the original folk song Beethoven arranged for this Edinburgh Thompson, all right, for his collection of songs. And underneath you've got the main line of the violins, how it was transcribed by Beethoven, and I suppose you can see perfectly how the connections between the two pieces, the two melodic lines, the way it is built. And I was just underlying again the importance of his relation with the folk music, and how the greatness of a composer that may take music from his environment and just transform it into something completely different and marvelous at the same time. All right? Bien. Este es el segundo tema, no me voy a detener porque voy muy mal de tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Extenuado, aburrido hasta la...? ¿Está bien? Siento ir muy rápido y no pararme en detalles, solamente quiero dar una... que lo importante es que escuchen ustedes tocar
a los integrantes de CISO. Llegamos entonces a la primera pieza que integra el programa, que es el concierto de Schumann. De nuevo, en la imagen, esto es una copia, la copia que le pasó a limpio su escribano, por así decirlo, no tiene más significado, sí que me interesa mucho esto. Aquí evidentemente ustedes reconocen a Robert Schumann, pero también a su mujer Clara Wieck, generalmente mencionada como Clara Schumann, porque ya saben que en Centro Europa lo habitual es que la esposa tome el apellido de su marido, y además que todos solamente tengan el apellido de su padre, porque se ve que ninguno tiene madre, pobre tico. No es como nosotros los españoles, que gracias a Dios tenemos los dos. Pero bueno, me interesa porque verán ustedes que de la misma manera que podemos vincular la séptima sinfonía de Beethoven con Antonín Brentano, con el momento feliz, la carta a la madre inmortal, ese estado de ánimo alto que le permite escribir una sinfonía que contrasta notablemente con otra del entorno cercano desde el punto de vista cronológico, ocurre algo muy parecido con este concierto de Schumann. Y me explico. Vamos a abordar primero los aspectos históricos. Bien, este concierto es de 1845, pero su génesis hay que retrotraerla hasta 1841, que es, en primer lugar, el año de su matrimonio con Clara Wieck. Además, es un año en el que Schumann empieza a escribir música sinfónica. Schumann dedica su producción a escribir en torno a determinados géneros. Empieza escribiendo música para piano, sigue luego escribiendo Lieder, ¿vale? Luego continúa con la música de cámara, llega entonces al repertorio sinfónico, luego a la música de cámara, luego al oratorio y luego ya se muere. Entonces, termina con la música religiosa y en esto se parece mucho, algo ocurre parecido con Beethoven, como todos los grandes genios tienen una especie de etapa de ascesis y llegan a una especie al final de su vida siempre rozan casi el misticismo. Y no ocurre solo con los músicos. Piensen ustedes en Miguel Ángel, comparen ustedes el David de Miguel Ángel de su etapa inicial con el ciclo de los esclavos. O empiezan ustedes en Donatello, de nuevo su David, o con su Magdalena penitente. Ocurre igual con todas las mentes preclaras. Llegamos al final de la vida, como si yo me metiera. Llegan todas al final de la vida a este misticismo. ¿De acuerdo? Hay una razón muy clara para que Schumann dejara paulatinamente el piano, y es que él se destrozó su mano. El romanticismo es un momento de emoción, pero también es un momento en el que nace el positivismo, es decir, como reacción a ese romanticismo inicial, la búsqueda de la razón, del cientificismo, de lo mecánico, de lo lógico, ¿de acuerdo? Y él empezó a utilizar artefactos parecidos a esto. ¿La idea cuál es? Si ustedes seguro que habrán comprobado que su mano tiene 5 dedos, pero que los 5 no son iguales. Todos trabajamos muy bien con nuestro pulgar, todos tenemos un índice bastante fuerte, pero el resto de dedos parecen bastante débiles, particularmente el cuarto. Y es que el cuarto no tiene una vaina de tendón independiente y suele estar unida a los otros dos, por lo tanto, moverlo siempre implica, casi siempre, Eduardo lo hace muy bien, lo puede separar, pero es porque él es un pianista chupi, normalmente lo tienes que relacionar con otro. Pero en ese momento se procuraba disociar completamente los dedos y se hacían toda serie de ejercicios al piano, infructuosos, porque eso es hacer gimnasia, no es hacer música, y utilizar instrumentos de tortura como los que ven ustedes en pantalla. Concretamente, Schumann utilizaba algo parecido a eso. Se aprisionaba los dedos o los metía en una serie de anillos y intentaba bajarlo utilizando pesas, no quiere decir tiene que se lesionó la mano irremisiblemente. Tristemente todavía en nuestros conservatorios hay profesores y profesoras que piden utilizar artilugios y hacer ejercicios de los más variados. Mi modesta opinión como pianista, como musicóloga, es que no solamente es una pérdida de tiempo, sino un atentado contra la integridad física de la gente. Pero lo dejaré aquí porque no hay tiempo para más. La fortuna de Schumann es que se casó con la mejor pianista que había en su momento, que era Clara Schumann. Fue ella la que, de hecho, cuando estaba escribiendo música para piano, empezó a escribir y le dijo, tienes que escribir repertorio sinfónico. Y entonces Schumann, que en aquel momento estaba escribiendo su sinfonía número 1, empezó no solamente a escribir todas estas piezas para orquesta, sino que estuvo trabajando sobre una fantasía en la menor para piano y orquesta. Y esa fantasía en la menor es el primer movimiento del concierto que vamos a escuchar este sábado. Por eso quería retrotraerlo hasta 1841. Y además es interesante por dos razones este periodo. Porque Schumann encuentra un método de trabajo que es completamente distinto al que yo le he mencionado para Beethoven. Beethoven, ya le he dicho, paría sus ideas, las revisitaba, los cambiaba, se cabreaba, porque además tenía un carácter horrible, era un genio, pero tenía un carácter horroroso, era muy difícil vivir con él. Y Schumann tenía una manera de escribir muy distinta, muy parecida pero muy distinta. Para su primera sinfonía se encerró y en 4 noches la abocetó, la escribió entera.
el trabajo melódico fundamental, algo del trabajo armónico, y a partir de ahí, de que lo tenía todo feito, empieza a trabajar con la orquestación, con el trabajo contrapuntístico, y eso ya sí le lleva a visitar y revisitar la obra en diferentes momentos, porque era además un músico muy perfeccionista. Ahora hablaremos de su psique, de su estado mental. Con la fantasía pasó algo muy parecido, y pasó algo muy parecido también con el concierto. ¿Qué es lo que me interesa? Que cuando él escribe su fantasía, no solamente está volcando ya todo lo que él había hecho al piano, es decir, tenía un estilo muy fantasioso, muy improvisatorio, muy propio del salón romántico de su época, el ambiente en el que se movía. Se acerca mucho a la forma sonata, y eso tiene mucho que ver con su desempeño como literato, sobre lo que ahora comentaré. Lo que me interesa es que en sus anotaciones personales dice: voy a escribir una obra, hablando de una sinfonía, finalmente esto no se materializó así, cuyo motivo melódico esté sobre el nombre de Clara. Es decir, que en la sinfonía la melodía va a recoger el nombre de mi esposa, el año de su matrimonio. Y además lo quiero pintar, lo quiero colorear, lo quiero instrumentar utilizando flauta, oboe y arpa. Y aquí me voy a detener a hablarles de la simbología de los instrumentos, igual que lo he hecho con la tonalidad. El oboe me interesa menos porque tiene para mí una sinfología menos clara, pero flautas y arpas sí son muy importantes. La flauta, en el contexto operístico, es el símbolo de la feminidad y del amor femenino. Piensen ustedes en el Porgi Amor de Mozart, de Lenozzi. No solamente lleva flauta, lleva también clarinetes. Los clarinetes son el símbolo del amor no correspondido. Y es que la condesa, el conde, está engañándola, o intenta engañarla con Susana, ¿de acuerdo? Y el arpa, de nuevo, es el símbolo, durante mucho tiempo puede considerarse el símbolo de la música, pero es el símbolo de la feminidad de nuevo, pero también del erotismo. Y creo que con esto Schumann nos está dando una pista importante acerca de cómo pensaba en Clara, como su ideal de feminidad, pero también desde un punto de vista con una clara referencia sexual, natural por otra parte en gente joven, pero hay que añadir algo más. El arpa siempre ha sido un instrumento femenino. El arpa, cuando a partir del siglo XIX empiezan a practicársele innovaciones para que deje de ser un instrumento diatónico y pueda tocar en todas las tonalidades, amplíe sus posibilidades y entra luego en la orquesta, hasta ese momento era exclusivamente femenino y por sus grandes dimensiones se custodiaba en el salón de la casa. Es decir, que las mujeres que en aquel momento se dedicaban a la calceta, que era el símbolo de su esclavitud dentro de la casa, se dedicaban a lo fácil, y sigue el dicho por ahí, lo seguimos usando, a coser y cantar. Las mujeres tocaban el piano, tocaban el arpa y muy poco otro instrumento. Una mujer era impensable que tocara un violonchelo, que se pone entre las piernas abiertas, que tocara una trompeta, y ahí hay mucha literatura, algunos nos dedicamos a investigar sobre ello, acerca de la ruptura de los estereotipos de género, ¿de acuerdo? Entonces es también un símbolo de la opresión de lo femenino, del símbolo de lo que es la mujer en el XIX, la que se resguarda en su casa, la que vive en el ámbito privado, la que no se dedica profesionalmente a la música. Cuando Schumann, cuando Clara Wieck tenía un perfil completamente distinto. Era una pianista absolutamente extraordinaria, tuvo 8 hijos con Schumann, todo hay que decirlo, era pianista profesional, y ahora verán ustedes que el grueso del éxito de este concierto se debe a sus manos y no tanto a las de Schumann. ¿De acuerdo? Solamente para comentarlo. Just a brief comment in English. Though the concert was written in 1845, really it departed from 1841, which was the year of the marriage of Schumann and Clara Wieck. On that year, Schumann was writing symphonic music. Before, he was writing piano music, Lieder. Afterwards, it was chamber music, then the symphonic repertoire. Then he approached it, I think it was chamber music, and then the oratorio, religious music. And this, it was due, especially, it was just, I suppose you saw these, because as a pianist, Schumann was down while he destroyed his hand using these artifacts in order to equal all his fingers, which was a complete disaster. Luckily, his wife, Clara Schumann, Clara Wieck, was a great pianist who could aid him while just premiering his music for piano and orchestra, or whatever. So, on 1841, he was writing his first symphony. He was starting to write a symphony in Re minor, it's D minor, all right? And while he was writing that symphony, he was saying, I want to code
Chiara's name in this symphony, and I want to do it using flutes, oboes and harps. And I was just commenting of the symbolic value of these instruments, flutes as a symbol of femininity, harps as a symbol of femininity, but also as a symbol of feminine oppression, as it was a feminine instrument that was used in the romantic, how do you say salon in English? Romantic salon has sense for you? That's it, all right. And I was just underlining that and mentioning these fantasies in A minor that he wrote in 1841 is the first movement of the concerto that was finally built up, and you're going to you're going to play this Saturday evening. So, Schumann había intentado escribir más conciertos que dejó indefectiblemente sin terminar, ¿de acuerdo? De manera, y escribió muy poco de repertorio de conciertos. Escribe este concierto y alguno más, pero no es un tipo de un género, un repertorio en el que él se siente especialmente cómodo. Quizás lo reconozcamos más por su música para piano, sus líderes, etc. De manera que tiene un extraordinario valor y un extraordinario significado que lo completara y que además lo completara siguiendo el consejo de Clara Wieck. Porque además está muy claramente vinculado con el concierto que la propia Clara escribió unos años antes. Y ahora me detendré sobre eso. Lo importante para esta diapositiva es que se estrenó muy poco después de que se escribiera. Esto se terminó en mayo-junio del año 45. Clara Wieck lo deja anotado en su diario. Dice, Robert ha terminado un concierto y Dios mediante lo estrenaré a finales de este año. Y así fue. Se estrenó en primera instancia en Dresde, que es donde ellos estaban residiendo, pero lo importante fueron las siguientes audiciones del concierto. Una de ellas fue en Leipzig, luego se escuchó más tarde en Viena, después en Düsseldorf, a donde ellos se habían mudado un poco más adelante. Entre medio hay nombres muy interesantes, entre ellos está el de Mendelssohn, que parece que si no dirigió finalmente el concierto, sí que estuvo en los ensayos y coordinó, tenía muy buena relación con el matrimonio, igual que luego la tuvo Brahms. Y lo interesante aquí es que, de nuevo, para la recepción, no fue tan importante la propia escritura del concierto, sino cómo Clara lo tocó, porque eso es lo que destaca la prensa de este momento. Schumann wrote a few other concerts for several different instruments, but it's not a repertoire in which he feels, I think, comfortable. In fact, he was writing, you see, 4 different concerts for piano that he never finished. We only have a full movement of one of them. The rest are just sketches and notes and things that he came once and again to try to finish them, but it was in the end, it was never reached. And I was commenting on the premiere that was signed by Clara. She wrote on her diary, Robert has just finished a concert, and hopefully it was June 1845, and I hopefully play it at the end of the year. And it was like that. They were living in Dresden, and in Dresden it was premiere in December. But for the concert itself, or its reception and stabilization in the repertoire, it was much more important the other auditions that immediately afterwards were held, and all of them by Clara Schumann. All right? And coincide, y quizá es la parte que lamentablemente más se conozca del compositor, que la época en la que se termina el concierto es la etapa en la que él comienza a sufrir un importante deterioro físico y sobre todo mental. El físico vino a raíz del deterioro mental. ¿Saben? Hoy en día, de acuerdo con las evidencias que tenemos, pensamos que Schumann era bipolar, pero también podía tener claros rasgos de esquizofrenia. Se manifiesta quizá primero la bipolaridad. Ya saben ustedes que Schumann fue un extraordinario crítico musical. De hecho, estuvo debatiéndose entre dedicarse a la literatura, a la crítica musical o a la música durante mucho tiempo. Finalmente, Papa Wieck, el padre de Clara, lo terminó de alinear hacia la música, pero nunca dejó, y de hecho es uno de los más importantes críticos de la primera mitad del siglo XIX en Alemania. En sus escritos, él siempre habla intermediado por 2 personajes, Eusebius y Florestan. Uno presenta rasgos conservadores, es muy entusiasta, otro es mucho más avanzado, mucho más progresista y se muestra más sopesado. Y siempre estos 2 personajes son los que nos muestran su punto de vista, y gracias a ellos conocemos mucho de lo que él pensaba acerca de lo que debía ser un concierto para piano, que ahora les comentaré. Lo interesante es que a partir de este momento empieza a sufrir numerosos ataques de inestabilidad mental. Tuvo una época en la que no podía tener contacto con ningún objeto de metal, ni siquiera un tenedor, ni siquiera las llaves de su casa. Se intentó suicidar, se arrojó al Rin, lo rescataron por fortuna a tiempo, pero él mismo, después de ese rescate, pidió que por favor lo internara en un psiquiátrico. A partir de entonces ya fue el principio del fin. Como ya le he comentado la recepción, no voy a indagar más en eso.
I was just commenting briefly on Schumann's mental states during this period. From this time on, from 1845 onwards, he was just suffering from attacks like schizophrenia and similar, and so all his production, his output was, in a way or another, was suffering and evidencing these circumstances. Bueno, muy brevemente en el concierto, porque estamos fuera de tiempo y ¿sí? Bueno, en 10 minutos puede que pueda comentar algo. Tenemos 3 movimientos. Ya le he dicho que el primero es esta fantasía para piano y orquesta en la menor, en la que... esto ya está comentado de alguna manera. Bien. En la que vamos a encontrar, yo le había dicho, es una forma sonata, ¿de acuerdo? Entonces, piensen ustedes en la receta que le he dado. Pero ocurre algo muy particular. Y es que aquí Schumann hace eso que decía que quería hacer en esa sinfonía, escribir el nombre de Clara. Los compositores alemanes, como utilizan una notación alfabética, pueden traducir las letras en notas. La A es la nota La, ¿de acuerdo? Entonces, C escribe Clara, pero en italiano. Chiara escribe C-H-A-A. Y eso es Do, Si, La, La. ¿Vale? De manera que hay un único tema en realidad en el primer movimiento, porque el material temático más importante es el de este motivo que podríamos llamar tema A, ¿de acuerdo? Es un tributo a su esposa. Recuerdo una vez más que es el año de su matrimonio, ¿vale? Y entonces lo fundamental es destacar, para empezar, cuando uno escribe un concierto para piano y orquesta, un concierto para cualquier instrumento y orquesta, también tiene uno una receta muy parecida a la de la forma sonata. Y una de las cosas que se podrían esperar, igual que unas lentejas, las patatas, la zanahoria, es que primero toca la orquesta y una vez que ha hecho toda la exposición, entonces empieza a tocar el solista. Pues Schumann no lo hace. Y lo hace imitando a Beethoven, por ejemplo, que lo hace así también en su cuarto y en su quinto concierto para piano y orquesta. Entonces van a ver ustedes que esto comienza con un acorde en vertical de toda la orquesta apoyado por los timbales y que a partir de ahí hay una cascada de sonido que toca el piano. Del agudo al grave. Piram, lo tengo aquí. Esto es. Piram, 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 pam. ¿Vale? Esta cascada es importante porque va a reaparecer después. Porque el tema no lo presenta el solista. Dice, bueno, ya que le damos este papel principal, pues le dará el material, va a cantarle a Clara el piano. No. Se lo da justo el instrumento que había dicho que quería darle la voz. Los oboes. Do, si, la, la. Es un tema especialmente lírico, emocionante. Tariroram, ram, ti, tiro, tira, tan, tirariraritara. Verán ustedes, es maravilloso. No está en la mayor, es la menor, pero igualmente, si aquí esto fuera una ópera, aquí la protagonista caía fulminada en términos amorosos, ¿de acuerdo? Por parte de quien estuviera cantando. Entonces lo tenemos primero en el oboe, luego se lo pasa al piano, ¿de acuerdo? Y el piano lo repite, es lo que yo le había dicho, el tema suele ser el más importante, se suele escuchar varias veces aquí, primero por parte del oboe, de la sección de viento madera, luego por parte del solista. Claro, luego vamos a tener un tema B, que no es sino la transposición de ese tema en otro tempo, confiado al clarinete, y con el acompañamiento del piano, pero no es un tema B, en realidad es el tema A de nuevo. De hecho, ni siquiera debería considerarse tema B. Lo que ocurre es que desde el punto de vista tonal y desde el punto de vista de la receta, esto es lo que más cuadra con que sea un tema B, pero lo que hay es un tema A, es un canto a Clara todo el rato. ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, pues hablarles de que en la sección central, esa de pugna que yo les había dicho, el desarrollo, van ustedes a encontrar una pugna entre el tema de Clara y esa cascada que hace el piano al principio, que va a ser trabajada desde diferentes puntos de vista. Hay un elemento muy importante en el primer movimiento de cualquier concierto para piano y orquesta, y es la cadenza, que es el momento en el que la orquesta se para, se queda suspendida en un acorde dominante, y entra el solista para, de alguna manera, lucirse, para mostrar lo que quiere hacer. El problema es que Schumann detestaba ese estilo vacío. Él tenía un estilo pianístico muy diferente y también compositivo, y entonces es una cadencia que huye del virtuosismo. Van a ver ustedes que es una cadencia que además es especialmente densa. Tiene una primera sección en la que hay un muy rico tejido contrapuntístico, muchas voces trabajando, sonando en el registro central del piano con una sonoridad extraordinariamente bella, y luego verán que reaparece el tema de Clara, de nuevo trabajando desde un punto de vista lírico, con una serie de trinos, notas batidas que va tocando el pianista por diferentes zonas del teclado, y ahí termina la cadencia, una cadencia muy breve,
muy difícil, pese a lo que puede parecer, que deja escrita Schumann, que no hay que reescribir, que no han retrabajado otros compositores y que tiene, como les digo, unas características un tanto sui generis. On the first movement, I was just mentioning how the name of Chiara is mentioned, do, si, la, la, with the notes in German, C-H-A, using the Chiara in Italian, the name in Italian, and how it is orchestrated throughout the first movement, especially the first stabation, with the chords of the piano at the beginning as a material that we use in the development of the first movement, and then how the main theme appears for the oboes and then from the piano for the soloist. Llegamos a un intermezzo que, perdón, estos son los trinos que les decía. Llegamos a un intermezzo que en el contexto, Hans Liszt, que fue un gran pensador positivista, formalista del XIX, decía que era, fíjense ustedes qué cita tan hermosa, que escribió después de escuchar a Clara, no por el concierto, sino por cómo Clara lo tocaba, en una representación del año 58, un pequeño lago claro como un espejo en medio de oscuros árboles y piedras. Así, los oscuros árboles y piedras son el primer movimiento y el último, claramente. ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo un movimiento absolutamente exquisito. Las relaciones tonales son muy interesantes, ya lo eran también en la sinfonía, solamente que no las he comentado, son relaciones de mediante. Y aquí tenemos algo parecido. Vamos a encontrar de nuevo una obra, un movimiento en tres secciones, pero aquí ese ABA que ven ustedes aquí no es una forma sonata. Es algo mucho más sencillo, es una forma lead que llamamos, pero no tiene importancia. Lo importante es que ustedes sepan es que es un movimiento plenamente lírico y expresivo. Va a empezar con un extraordinario diálogo entre el piano... Ay, se me ha quedado aquí toda la cuestión del tema de coda, la conversión del tema principal en un ritmo de marcha al final del movimiento. Lo vamos a dejar. Aquí estamos. Fíjense ustedes que va a empezar con un extraordinario diálogo entre el piano y la orquesta, y eso es un rasgo muy característico de este concierto de Schumann. Para Liszt era de hecho un concierto sin piano, porque decía que tenía un peso muy grande la orquesta y que el diálogo era muy fluido. Si tenemos en cuenta que Schumann está mirando a Beethoven, y Beethoven de hecho hace un diálogo muy fluido entre todas las familias orquestales en su sinfonía, tiene también mucho sentido. Y aquí ven ustedes cómo. Voy a utilizar el puntero para que no separarme el micrófono. Simplemente desde el punto de vista iconográfico, sin necesidad de leer música. Verán ustedes que esto que aparece aquí, reaparece aquí, y aquí, y aquí. Es decir, que el mismo material va pasando de la orquesta al piano. Y tenemos así una primera sección construida. Lo más importante es que en la sección central, en el B, vamos a encontrar un maravilloso tema en los violonchelos. Casi de película, es casi de banda sonora. Pam, piram, tiram, y luego comenta el piano. Luego ese mismo tema va a aparecer en, si yo no recuerdo mal, en clarinete y fagote. Efectivamente, un dúo maravilloso. Lo siento, Pedro Antonio, me voy a olvidar. Clarinete y fagote. Y lo voy a dejar aquí, porque no quiero cansarle. El segundo movimiento y el tercero están enlazados, sin solución de continuidad. Y verán ustedes que es muy reconocible porque el pianista va a tocar una serie de acordes de manera descendente a lo largo del teclado, y luego va a haber un maravilloso crescendo, una escala cromática de toda la orquesta, y se llega al último movimiento, un allegro vivace, que de nuevo nos presenta una forma sonata, esa receta de la que venimos hablando, con una coda, que es decir, todo lo que no sabía dónde poner, lo pongo aquí. Es una manera muy pedestre y muy incorrecta de explicarlo, pero creo que nos sirve el ejemplo. ¿Qué es lo que no me interesa? De nuevo tenemos un primer tema, que vuelve a ser el tema de Clara, vuelve a cantar. Verán ustedes que suena distinto, que el tempo es distinto, que el carácter es distinto, pero está construido de la misma manera, intervalicamente es lo mismo. Do, la, mi, que es lo mismo que aparece al primero. Do, si, la, si, do, mi. Pues lo tienen ustedes aquí, solamente que aquí en modo mayor, en fin, cambiado. Y vamos a tener un tema B que es rítmico, es decir, que lo vamos a tener invertido. Yo le había dicho el tema A, rítmico, masculino, aseverativo. El tema B, no, aquí cambiado. El tema A, el tema de Clara, lírico, expresivo. El tema B, rítmico, juguetón. Y además, fíjense ustedes que es divertidísimo, porque va jugando, en música medieval hubiéramos dicho que esto es un oqueto. Pam, 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 pira, pa, pa, pira, con un silencio ahí, que dan cierto carácter como de salto, ¿no? Nos invita de nuevo ese carácter dancístico que habíamos venido comentando con la séptima de Beethoven, luego lo retoma el piano. Bien, y con esos dos materiales fundamentalmente trabaja el compositor a lo largo de la pieza, introduce luego un nuevo tema en la sección de coda, no lo vamos a comentar porque vamos fatal de tiempo,
Tampoco voy a comentar nada relacionado con la retransición. Ustedes que son músicos saben perfectamente lo que es, como el primero se presenta en re para llegar al final en la y cerrar el movimiento perfectamente. Recapitulando y pidiéndoles perdón por haberme extendido. Uy, no he dicho nada en inglés, discúlpenme. Have I mentioned anything about the intermezzo in English? Did I commented on the intermezzo in English? No, sorry. I'll just comment. It's a leader structure. I just sang the second theme on the cellos and just mentioned how it works and how the lines are imbricated between the soloist and the orchestra. And talking about the last movement, I just try to establish a relationship between the first theme of the first movement and this first theme of the last movement, which is exactly the same, but changing the character, the articulation, all that things. Because we are mentioning it is a tribute to Chiara. Y ya, cortando, para resumir, quería destacar la importancia de una presencia femenina en la génesis de estas dos piezas y la vinculación clara con un contexto personal que es feliz, que es idílico y que va a dar lugar después en la vida de ambos compositores a un periodo muchísimo más oscuro y a un cambio compositivo. También quería destacar que se dan elementos que podríamos llamar definitorios del estilo tanto de Schumann como de Beethoven en ambos, aunque con estos cambios que yo le he dicho de querer escribir tanto el concierto para piano como la sinfonía de una manera diferente. Quizá en este aspecto no me he podido detener más, no he podido hablar de la cuestión formal acerca de la implicación entre solista y orquesta y el trabajo de cuerdas, pero no pasa nada. Como características comunes que justifiquen su presencia en el programa y su unión en la velada del sábado, el carácter que hemos venido mencionando, plenamente lírico, positivo, abierto, la extroversión y la ruptura con ciertos convencionalismos de la forma sonata que veníamos comentando de esa receta. Esto lo podemos comentar en cualquier momento. Traía, por si ustedes quieren en algún momento leer algo sobre los compositores, esta es una grafía extraordinariamente divulgativa, en acantilado. Esta es mucho más densa, en alianza, pero no hay mucho más en castellano. De tipo musicológico, todo lo que quieran y más, pero esto lo hablamos con un esti de por medio. Y ya está. Muchísimas gracias. I will comment in English later on. All right. Gracias. El concierto, no sé si alguien ha quedado alguna duda, algún comentario, si no directamente pasamos al concierto y quizás después, cuando salgamos. Agradecer a la profesora Consuelo Cordero que ya está aquí con nosotros, que me haya ilustrado de esta manera tan magistral el trabajo que venimos haciendo en el teatro, porque yo creo que era muy necesario en esta contextualización. También el esfuerzo grandísimo en las cuestiones de idiomas, de traducción, e incluso también pedirle disculpas a los compañeros angloparlantes porque no haya sido todo extenso como lo que hubiéramos querido. He's apologizing because I've not explained English as far as long in length like in Spanish. En el teatro para hablar con ella, para comentar lo que necesitéis y brevemente pasamos al concierto. ¿Verdad? Es mucho mejor.
Thank you.